Vamos a presentar el día de hoy el segundo tema del ciclo de conferencias sobre cardiología aeroespacial. Ya decíamos que esta parte de la cardiología o de la medicina es particularmente importante porque tenemos un factor, quizás el más frecuente en la actividad aeronáutica y espacial, que es la hipoxia. ¿Qué significa esto? Pues significa que es una disminución de oxígeno en la sangre y en los tejidos. Es entonces un déficit de oxígeno en el organismo humano. Esa es la definición o el concepto general. Pero veamos qué tipos de hipoxia tenemos en la vida. Bueno, la que vamos a tratar el día de hoy, la que tiene mucho que ver con la actividad aeronáutica y del espacio, es la hipoxia hipovárica. Esto significa que hay una presión barométrica menor, que hay una disminución en la presión parcial de oxígeno en el aire que se respira. Esto se tiene cuando uno se eleva en la atmósfera o cuando dentro de una cámara que se llama de altitud, esas cámaras metálicas a donde se puede extraer el aire y crear artificialmente altitud o una presión barométrica similar a la altitud en la atmósfera, es cuando se produce precisamente este tipo de hipoxia que se llama hipovárica, y es la que vamos a tratar el día de hoy y la estaremos mencionando en la extensión de este ciclo de conferencias. El segundo tipo de hipoxia, o sea, déficit de oxígeno, es más bien de tipo regional. Es decir, cuando una arteria está parcialmente bloqueada, no está pasando el flujo de sangre adecuado, y entonces los tejidos que normalmente irriga esta arteria se encuentran en déficit de oxígeno. Este es el caso de las obstrucciones parciales de las arterias coronarias, por ejemplo, que dan el langor, la angina de pecho, o que al bloquearse totalmente, pues se traduce por infarto del miocardio. O bien cuando existe una disminución del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales y dan todo un cortejo de sintomatología neurológica, o las oclusiones periféricas. Las más comunes pues son en los miembros inferiores, y que se traduce por sobre todo la marcha claudicante. Pues esta es la hipoxia isquémica. Hay una más que a veces no tomamos mucho en consideración los médicos, y es la anemia. La anemia o la hipoxia anémica es debida a un déficit de glóbulos rojos, a una disminución importante de la hemoglobina por unidad de volumen, y que por lo mismo se traduce en una deficiencia del aporte de oxígeno. Cuando una persona debe escalar una montaña o debe abordar un avión o un globo, en fin, esto debe asegurarse de que no tenga un grado importante de anemia, porque el déficit de la presión parcial de oxígeno en el aire que se respira, más el déficit que ya tiene ese paciente por ser anémico, pues eso se suma y entonces puede haber problemas importantes.
Otro tipo de hipoxia es por estancamiento. Lo clásico es la insuficiencia venosa periférica, sobre todo la de miembros inferiores, que cuando estamos sentados o de pie, pues se manifiesta por una disminución o una desaturación de la sangre arterial por la lentitud de la circulación de la sangre en esa zona. Y como estamos acostumbrados de observar en los pacientes con varices crónicamente sufridas que se traducen por cambios metabólicos, cambios nutricionales y que dan origen a una coloración oscura de la piel, además de las venas varicosas, y llega incluso a este tipo de hipoxia por estancamiento a producir úlceras varicosas. Y finalmente, otro tipo de hipoxia es la histotóxica. Esta se refiere a un envenenamiento de los glóbulos rojos, generalmente por intoxicación, pues por monóxido de carbono sobre todo. Sabemos que el monóxido de carbono tiene una afinidad de más de 200 veces mayor que el oxígeno. Entonces, cuando se respira una cantidad, aunque sea mínima, de monóxido de carbono en el ambiente donde se encuentra esa persona, pues rápidamente desplaza el oxígeno de los glóbulos rojos. El arsénico y el cianuro son otros ejemplos de intoxicación y daño de los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno a los tejidos. Pues estos son los tipos de hipoxia que nosotros clínicamente reconocemos. Ahora bien, como hemos mencionado, es la hipoxia hipobaria, o sea, la altitud sobre el nivel del mar. Es común que tengamos algunos problemas en la transportación aérea, sobre todo, y cuando se cruzan montañas de gran altitud, tener problemas de enfermedad aguda de la montaña, edema agudo pulmonar o la enfermedad crónica de la montaña. Quisiera referir para ustedes unos cuantos datos históricos para ubicarnos en el tiempo y en el conocimiento de la historia de este fenómeno de hipoxia. El padre o sacerdote José de Acosta, durante el tiempo de la colonia española, allá por el 1600 y tantos, hizo un recorrido por Sudamérica en el que le sirvió para escribir un libro que él llamó Historia Natural y Moral de las Indias. Refiere muchas cosas, pero hay un pasaje muy interesante que es la descripción correcta, muy bien acabada, casi de un médico, sobre los efectos de hipoxia de la gran altitud. En tiempo de José de Acosta no se conocía el oxígeno, no se sabía todavía que la atmósfera estaba constituida de nitrógeno y de oxígeno particularmente. Lo del oxígeno lo descubrió Lavoisier, pero muchos años después. Y sin embargo, José de Acosta en su libro refiere que cuando se cruzaba la cumbre de algunas montañas de la cadena de los Andes, decía que se sentía un malestar general difícilmente explicable, fatiga, dolor de cabeza, obnubilación, mareo, algo así como lipotimias, respiraciones frecuentes y náusea, vómito y todo un cortejo de síntomas y signos que él describió muy bien, sin ser médico y sin conocer
justamente el factor que lo estaba condicionando. Sin embargo, él ya apuntaba en su libro, se trata seguramente de un elemento en el aire que se respira que es deficitario, que está por abajo de lo normal. Fíjense ustedes la intuición, ¿verdad? El juicio tan avanzado de esta mente que ya estaba anunciando que había algo en el aire que se respiraba en la alta montaña que estaba provocando ese cuadro complejo y severo, que incluso lo sufren los animales de carga que se usaban en aquel tiempo, el burro, la mula, en fin. Muy bien, esta es un dato histórico que lo registran pues todos los libros de medicina aeronáutica y del espacio en la actualidad. Otro hecho histórico formidable es pues el invento de los globos aerostáticos por los hermanos Montgolfier en Francia, allá a finales de los años del siglo de 1700. Pero hay un hecho triste que recordamos con pesar, porque el primer ser aeronauta, o sea, el primer ser humano que voló en una canastilla de un globo aerostático de los hermanos Montgolfier, fue un médico francés, un médico precisamente, el doctor Pilatre de Rossier. Él ya en un primer vuelo describió alguna sensación parecida a la que nos refería José de Acosta, pero no fue más allá porque la altitud que logró fue relativamente poca. Y lo triste, me refiero a su muerte, porque desgraciadamente aquellos globos se hacían con hidrógeno, porque es un gas más ligero que el aire. Entonces con hidrógeno se elevaban fácilmente esos globos, pero con el riesgo inmenso de que es explosivo. Y fue así. Algo provocó una chispa. El hecho es de que el globo se incendió y ahí murió Pilatre de Rossier, el médico francés, primer aeronauta en la historia. Y aquí tenemos otro personaje francés. Es el doctor Paul Bert, sucesor de Claudio Bernard, el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernard. Pero Paul Bert es conocido ahora como padre de la medicina aérea. ¿Por qué? Porque él se dedicó al estudio del efecto de la altitud en tres circunstancias: en globos aerostáticos, llevando en esa canastilla una serie de instrumentos para medir pues muchos datos clínicos, y entre otros la presión barométrica. También hizo sus experimentos en cámaras de altitud, pero quiero referir esta fotografía, que también es histórica porque se refiere a las primeras víctimas también por hipoxia que se dieron en la historia. Los nombres, recuerdo los apellidos: Tissandier, Sibel y bueno, no recuerdo el tercero, pero el caso es que Paul Bert organizó este vuelo y les suministró oxígeno, les proveyó de oxígeno para que cuando empezaran a sentir alguna molestia, que él indicó claramente, respiraran el oxígeno. Pero cuando describimos la hipoxia, entre uno de sus efectos es que tiene un efecto al principio, así como el que da el alcohol, de euforia, de bienestar, de un deterioro del juicio crítico, y pues por esa circunstancia seguramente
no tomaron a tiempo el oxígeno y se elevaron hasta 9 kilómetros de altura. Y eso ocasionó la muerte de 2 de ellos. Aquí tienen un descubrimiento fundamental en la historia de la medicina aérea y de la medicina en general. Es la cámara de altitud, es decir, un recipiente metálico, aquí es individual, pero ahora son como una sala o como un cuarto muy grande, metálico, donde se pueden experimentar con varias personas, y se puede ir extrayendo poco a poco el aire de esos recipientes y crear en forma simulada altitud en la atmósfera. Esta es una creación de este genio francés, Paul Bert, conocido, decía ahora, como padre de la medicina aeronáutica. Y también experimentó en montañas elevadas. Algunas de ellas fueron de México precisamente, por eso pongo aquí el Pico de Orizaba. A través de un ayudante de Paul Bert, se hicieron 152 experimentos en México, de manera que nuestro país es escenario de las primeras experiencias científicas de la altitud. Un hecho histórico más, desde luego estoy dejando en el tintero muchísimos otros, pero estoy destacando algunos para irnos orientando en el tiempo, en la evolución del conocimiento, es el del doctor peruano Carlos Monge Medrano, que en 1928 describió magistralmente lo que es conocido ahora como la enfermedad crónica de la montaña, que la describiremos en su momento con amplitud. Es el doctor Carlos Monge y su hijo, que continuó sus estudios. En 1928 publicó su primer trabajo. Un hecho más es el primer ser humano que llegó a la cumbre del monte Everest en 1953. Edmund Hillary, un ciudadano inglés, escalando poco a poco y bien preparado él, logró llegar hasta el lugar más alto de este planeta, la cumbre del monte Everest, a 8.850 metros. Ahora bien, los estudios más abundantes sobre los efectos de la altitud y de la enfermedad de la montaña, pues se han producido originalmente en Europa, en el Mont Blanc, el Monte Blanco en Francia, en las cordilleras de los Andes, en la Aconcagua y algunos lugares, sobre todo del Perú, a donde se han hecho la mayor parte de las investigaciones en el mundo y desde luego en Sudamérica. Y por supuesto el propio Monte Everest, que sigue siendo escenario de investigaciones de todos los países del mundo. Pues vamos a hablar de la enfermedad aguda de la montaña. Es el tema de hoy propiamente dicho. Su etiología, pues no es otra que la altitud. Cuando nosotros en el automóvil o en el tren o en el avión o en caballo o en lo que sea o a pie, nos elevamos sobre la montaña, es muy probable que a los 1.500 metros de altura, 2.000 metros de altura, empecemos a sentir el déficit de oxígeno ambiental. De manera que el hecho de que parte de la población del país que vive en zonas bajas o en las costas debe, por ejemplo, trasladarse al otro extremo del país, de la costa del Golfo
costa del Pacífico o viceversa, o bien viajar a la meseta central de la República Mexicana, donde se encuentra ubicada más de la mitad de la población de este país, que está entre los 1.500 y los 3.000 metros de altura. Eso se llama altitud media. Pues bien, puede ser en coche o puede ser en otra circunstancia. Pues ya debemos ir tomando en consideración que el hecho de trasladarnos a la ciudad de Puebla, a San Cristóbal de las Casas, a Oaxaca, a Toluca, digamos a Querétaro, San Luis Potosí, Durango, todos esos lugares se encuentran alrededor de los 2.000 metros de altura. Pues los primeros síntomas en personas muy sensibles a la hipoxia empiezan a resentirse a partir de los 1.500 metros. Es raro que así ocurra. Generalmente empieza arriba de los 2.000 metros de altura. Y qué decir, ya por encima de los 3.000 metros ya casi nadie se escapa. Entonces los escenarios de hipoxia se dan cuando se cruzan las grandes montañas, las elevadas montañas del Tíbet, de Nepal, de los Andes en Sudamérica. O lo que es más común, las excursiones a la montaña de gentes que no tienen, digamos, información básica sobre los efectos de la altitud y que van felices a pasar un día de campo o más tiempo en la alta montaña, realizando incluso fiestas y llevando además alcohol para alegrarse. Bueno, pues no hay peor cosa que tomar alcohol en la gran altitud, porque el alcohol interfiere con la entrega del oxígeno a los tejidos. Y es uno de los factores justamente que inducen a la enfermedad de la altitud. Y hay una tendencia moderna a asistir a los numerosos hoteles de montaña que están de moda actualmente. Deben saber ustedes que el 25% de los visitantes de los hoteles de la gran altitud presentan enfermedad aguda de la montaña o enfermedad de la montaña. El 25%. De manera que cuando se vayan a un hotel de esta altitud, pues es mejor que lleven algo de oxígeno, porque en una de esas les toca estar en el 25%. Y pues igualmente al esquí de montaña, que a veces sobrepasan los 3.000 metros de altura, llegan hasta los 4.000, y no llevan una preparación adecuada ni un entrenamiento previo. Lo mismo que en el alpinismo, hay alpinistas aficionados que desconocen los elementos o las bases de la fisiología de la altitud y se lanzan haciendo esfuerzos excesivos a veces en la alta montaña y con frecuencia son víctimas de la enfermedad de hipoxia aguda. También es común en las Fuerzas Armadas, que tienen que combatir o que tienen que acudir a algunas misiones en la gran altitud, como es el caso actualmente en Sudamérica, en México inclusive. También son víctimas los soldados frecuentemente de la gran altitud. ¿Y qué decir de las naves no presurizadas? Que ahora ya es raro que un avión no tenga cabina presurizada, pero durante muchísimas décadas y aún todavía, pues hay pasajeros que utilizan este tipo de naves que no tienen presurización de su cabina. Factores predisponentes.
Hay una sensibilidad personal. Eso no lo tengo aquí anotado, pero así es. Hay quienes tienen una particular debilidad a la hipoxia. Y entonces a partir de los 1500, 2000 metros de altura ya tienen problemas. Y sobre todo si llevan algo de alcohol, ¿verdad?, en la sangre, con mayor razón. Pero quizás lo más frecuente se da cuando el ascenso es muy rápido. Cuando se hace un ascenso, por ejemplo, a 2000 metros, se hace por ahí una escala y se elevan más de 600 o 700 metros por día, es muy probable que la enfermedad aguda de la montaña se presente. Cuando se hace esfuerzo físico extremo, se dirá, bueno, escalar una montaña no es tan fácil. Pero aún así, se puede ir regulando el esfuerzo físico. No debe escalarse más de 600, máximo 700 metros cada día. Si se hacen 500, 600 metros diarios, es muy probable que el organismo tenga el tiempo suficiente para adecuar sus mecanismos de compensación, para irse aclimatando, como ocurre con los grandes alpinistas que escalan grandes altitudes, como en el Aconcagua o en el monte Everest. Cuando una persona ha sufrido previamente la enfermedad aguda de la montaña, definitivamente no debe volver. ¿Por qué? Porque más del 50% de las personas que han sufrido ya en alguna ocasión la enfermedad aguda de la montaña, la van a volver a tener. Y pues ya lo mencionábamos, el alcohol es uno de los inconvenientes mayores. Por más necesidad a veces que se tenga por celebrar el éxito y demás, no debe ingerirse alcohol. Finalmente, bueno, digo, el alcohol es un propiciador justamente de la hipoxia. Pero un dato curioso clínico: los jóvenes, varones sanos, son los más expuestos a la enfermedad aguda de la montaña. ¿Por qué? Todavía no está aclarado esa situación. Se dice que probablemente es porque siendo varones, siendo jóvenes, siendo sanos, pues hacen un ejercicio desmedido. Probablemente ese sea uno de los factores. Lo cierto es que en las cámaras de altitud donde no se hace ningún ejercicio físico, también los jóvenes y varones y sanos son propicios a sufrir la hipoxia aguda. La fisiopatología. ¿Qué está pasando en el organismo humano cuando se eleva uno en un avión, en un globo, en un planeador o en la montaña? Lo primero que ocurre, y esto nos lo han enseñado reiteradamente y en forma elegante y hermosa, verdaderamente, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, son gente, colegas médicos que han hecho desde hace mucho tiempo estudios minuciosos y que han aportado justamente a la fisiología humana este nuevo capítulo que se llama Fisiología de la Altitud, a través de institutos de biología o institutos de medicina de los Andes. Nos han mostrado que hay vasoconstricción arteriolar pulmonar. Bueno, eso lo sabemos los clínicos, sobre todo los cardiólogos, de que cuando hay hipoxia hay vasoconstricción arteriolar pulmonar. Es una de las consecuencias de la hipoxia. Pero la vasoconstricción arteriolar pulmonar no es, digamos, homogénea. Se produce por zonas aisladas, dispersas en el pulmón. Y hay zonas que no son afectadas. Ese es lo característico. Desde luego, eso
obviamente produce una hipertensión arterial pulmonar, a veces muy severa. Segundo o tercero, eso trae como consecuencia una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y a veces falla o insuficiencia cardíaca derecha aguda. El hecho de que haya un aumento de la presión arterial o arteriolar pulmonar, y puesto que esas arterias o arteriolas tienen paredes más bien delgaditas, es común que se observe una filtración de líquido hacia los tejidos pulmonares y básicamente hacia los alvéolos pulmonares. Entonces hay filtración de líquido a los alvéolos, hay inundación de líquidos, por lo tanto, edema pulmonar. Pero, por lo que he dicho, debido a la debilidad o la elasticidad de las arterias o arteriolas pulmonares, al aumentar notablemente la presión arterial pulmonar, a veces se llega a registrar 140 milímetros de mercurio por 100 milímetros de presión diastólica. 140 a 100, imagínense, en las arterias pulmonares. Eso ya es hipertensión, o por lo menos el inicio de la hipertensión arterial sistémica. Imagínense lo que esto significa en el pulmón. De manera que hay ruptura de arteriolas y por lo tanto sangre en ese líquido que se filtra a los alvéolos, y cuando hay tos y expectoración, pues esta es de tipo sanguinolenta. Pero ahí va un dato que no sospechábamos, y es que a pesar de que tenemos un edema agudo de pulmón, no tenemos, sin embargo, una hipertensión venocapilar pulmonar. Como el edema agudo pulmonar de origen cardíaco, que siempre está muy elevada, la presión capilar pulmonar y la presión en la aurícula izquierda. No, aquí no existe, incluso es hasta un poco baja, la presión venocapilar pulmonar. Tampoco, por supuesto, existe la insuficiencia cardíaca izquierda. Se ve la insuficiencia cardíaca derecha, pero no la del ventrículo izquierdo. Hay, por supuesto, efectos de la hipoxia en otros territorios del cuerpo humano, pero sobre todo a nivel cerebral. Aquí quisimos traer esta figura para ejemplificar la inundación del pulmón, la gran dilatación de la circulación retiniana a los 5 kilómetros de altura y, como decíamos, en el cerebro. Vean ustedes la diferencia del nivel del mar con la gran altitud. El cuadro clínico, pues tenemos que a 3.000, 3.500, 5.000 metros de altura, lo primero que se resiente es cefalea, visión borrosa, lipotimias, angustia, fatiga, tos con expectoración blanquecina y muy frecuentemente sanguinolenta, disnea, taquipnea, taquicardia, aumento de la presión arterial, náusea y vómito. Esto es común. Y sobre todo, lo más sobresaliente, un rebelde estado de insomnio. A veces llega a haber incluso hasta dolor retroesternal. De los síntomas, tendremos que decir que hay cianosis ligera. Claro, esto depende de la altitud que se ha escalado. Marcha titubeante, confusión mental, ya decíamos taquipnea, taquicardia, hipertensión arterial,
a la auscultación pulmonar estertores, crepitantes, sibilancias. Segundo, ruido pulmonar acentuado. Por supuesto, hay en ese momento una gran hipertensión arterial pulmonar y ya decíamos, la expectoración es con las características que hemos mencionado. Los estudios de laboratorio que se hacen generalmente en clínicas de este tipo, que se encuentran en los lugares a donde es más común la investigación de la gran altitud. En Nepal, en Tibet, en los Andes, encontramos este tipo de clínicas. Pues en la sangre, ¿qué se va a encontrar? Hipoxemia, o sea, un déficit en la saturación parcial de oxígeno. Y vamos a encontrar, desde luego, un electrocardiograma con una enorme sobrecarga de cavidades derechas. Eje eléctrico a la derecha, incremento de la altitud de la onda P. Y vean ustedes al lado derecho, en las precordiales, una sobrecarga sistólica severa del ventrículo derecho. Lo que es muy característico aquí, en la radiografía de tórax, es el edema pulmonar, pero parcelario, o sea, distribuido irregularmente con estas especies de densidades, de esas opacidades relativamente pequeñas que se ven distribuidas irregularmente en los campos pulmonares. Esto difiere notablemente del edema agudo pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda, por congestión de la circulación izquierda, por falla del ventrículo izquierdo, o por obstrucción, digamos, por una estenosis mitral o por un trombo en la aurícula izquierda, en fin. ¿Por qué? Porque el edema pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda se da en las bases y va progresivamente aumentando hacia arriba y bueno, la imagen de mariposa y todo esto que conocemos. Aquí no, verán ustedes ahí cómo se ven las irregularidades. La profilaxis. Debemos considerar que debe ser lo primero como profilaxis, es desde luego pues eliminar o prohibir o evitar que las personas que tienen dañado su corazón, que tienen una mala oxigenación por problemas pulmonares, pues de preferencia no deben ir a la gran altitud. Pero si es persona sana, lo que se aconseja es un ascenso progresivo, lento, haciendo escalas a diferentes alturas. Generalmente, como decía, no sobrepasar los 600, 700 metros. Y entonces, seguramente que, como lo han hecho alpinistas, incluyendo algunos mexicanos, se puede llegar hasta 8.850 metros sobre el nivel del mar sin usar oxígeno. O sea, la cumbre del monte Everest, sin usar oxígeno, como lo han logrado estas personas, que están muy bien entrenadas y saben que deben ascender en el transcurso de una semana o dos. Eso da el tiempo suficiente para que el cuerpo humano se vaya aclimatando y vaya creando los mecanismos compensadores. Consumir una buena cantidad de agua. Porque la altitud, a pesar de que se ve mucha nieve y nubes por todos lados, el aire en la gran altitud es un aire seco, 20% de saturación cuando mucho. Entonces, no solo por el ejercicio físico intenso, sino porque el aire es seco, hay deshidratación. Ingerir
una buena cantidad de agua, pero no sal, porque entonces sí favorece el edema pulmonar. No ingerir alcohol y de preferencia, si hay síntomas o hay algún riesgo o alguna duda, es bueno que se usen algunos medicamentos profilácticos, como son la acetazolamida y la dexametasona, en las dosis que vamos a mencionar aquí. Cuando se ha presentado el cuadro de enfermedad aguda de la montaña, lo primero que hay que hacer es tratar de bajar al paciente. Si hay dificultades para descenderlo, pues, y se lleva oxígeno, por supuesto, ofrecer oxigenación de inmediato. Bajar, aunque a veces bajar es más difícil que subir. Pero esto es lo que hay que hacer. Llegar a esa clínica y suministrar oxígeno. Milagrosamente se cura la enfermedad aguda de la montaña con descender un poco o administrar oxígeno, ponerse en reposo. Pero hay veces que este cuadro se prolonga y entonces hay necesidad de, bueno, si es posible descenderlos con helicóptero, es lo ideal, pero a donde quería llegar es a decir a ustedes el tipo de medicamentos que se usan en estos casos. Una vez que el cuadro se ha presentado, debe administrarse acetazolamida. Acetazolamida de 250 miligramos 3 veces al día. Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que facilita la eliminación de sales y corrige parcialmente o totalmente la alcalosis respiratoria y mejora la circulación pulmonar. El otro medicamento heroico es la dexametasona de 8 a 16 miligramos 3 veces al día. No está muy claro su efecto, pero parece ser el de antiinflamatorio particularmente, pero no están muy convencidos los que conocen más de farmacología que ese sea el efecto principal, pero no se ha publicado hasta ahora exactamente cómo actúa la dexametasona en estos casos. Pero lo que sí sabemos muy bien es que el administrar nifedipina 10 miligramos 2-3 veces al día, ese sí es un vasodilatador poderoso de las arterias pulmonares. Y con el descenso, la administración de oxígeno, la dexametasona, la acetazolamida y la nifedipina, generalmente se corrige el 100% de los casos de enfermedad aguda de la montaña. Gracias por su atención.